Hace unos días me enteré de dos datos, uno bueno y uno malo, que por sí solos no es que nos digan demasiado, pero cuando los juntamos terminan siendo una prueba contundente de que estamos cuidando excesivamente a los delincuentes con legislaciones pendejas que impiden que vayan a la cárcel. Dichos datos son los siguientes. Número 1. En mi país, el 85% de los delincuentes son capturados infraganti, o sea, con las manos en la masa cometiendo un crimen. Y número 2. En mi país, el 80% de los delincuentes, después de ser capturados, se les termina dejando libres en las calles para que sigan cometiendo crímenes como si nada hubiera pasado. Esta información nos debería dejar en claro una cosa. No es que el sistema tenga alguna duda de la inocencia de los criminales y por eso los terminemos dejando libres. No, literalmente estamos completamente seguros en más del 85% de los casos que eran culpables. Los capturamos infraganti, los capturamos con las manos en la masa, y aún así, se les termina dejando libres a lo pendejo, en más del 80% de los casos. Es algo completamente disparatado. Como dije al principio, es una prueba contundente de que estamos cuidando excesivamente a los delincuentes con legislaciones pendejas que impiden que vayan a la cárcel. Y es que esto no es solo una intuición. El que lo desee puede checar el documento que estoy compartiendo en pantalla para que pueda corroborar que en mi país, Colombia, prácticamente todos los lustros se hacen varias legislaciones para proteger a los criminales. Cada vez las penas son más pequeñas, la ley es más laxa, las cárceles son más cómodas, se ha ampliado muchísimo lo que se considera un delito menor y cientos de cosas más para protegerlos. Y eso que en Colombia aún no somos tan descarados como en otros países. Aquí dentro de todo, seguimos siendo bastante duros. Por ejemplo, en la cárcel de Basto y en Noruega, llegan a tal punto de descaro que presumen abiertamente que la cárcel tiene más actividades recreativas que muchos centros turísticos. Literalmente, los criminales pueden ir a jugar al tenis, montar a caballo, ir a pescar, comer deliciosos y elegantes manjares y un largo etcétera. Imagínense esa mamada. En otras cárceles les ponen su piscinita, en algunas les ponen su propio gimnasio, un televisor. Mejor dicho, en algunas cárceles los delincuentes viven mejor que la mayoría de latinoamericanos. Al momento de investigar todo esto me pareció tan estrafalario que me dio morbo y me puse a buscar opiniones en internet de zurditos para poder escuchar cuáles eran los argumentos para andar armando todo este circo. La cosa es que después de escuchar a varios, llegué a una conclusión. Prácticamente solo hay 3 argumentos que usan los progresistas para defender a sus amados delincuentes. Y si me permiten opinar, dichos 3 argumentos son sumamente pedorros. Protegemos excesivamente a los delincuentes en el juicio, en la cárcel y cuando dejan la cárcel por razones realmente estúpidas. Por ello me sentí en la obligación de hacer una lista con cada uno de los argumentos, que tampoco es que sean muchos, insisto, son solo 3, y me voy a tomar la molestia de destruirlos uno a uno. Dicho esto, el primer argumento que les quiero comentar se basa en la idea de que los delincuentes son unas pobres víctimas de la sociedad que solo hacen lo que hacen por necesidad, y ya que la culpa es de la malvada sociedad que los llevó a esa situación, la solución, dicen los progresistas, no es la mano dura de la justicia, sino la educación, los proyectos sociales y la sociología. Por todo lo que llegué a investigar, sin duda alguna, este es el argumento que más se repite, es el argumento más usado con muchísima diferencia y se basa simplemente en 2 cosas. Número 1, victimizar a los criminales y número 2, asumir de manera completamente desinformada que la mano dura no funciona, que tener mano dura contra los delincuentes supuestamente es una pérdida de tiempo, cuando no es así. Es una completa mentira y se puede refutar fácilmente con algunos contraejemplos. Por ejemplo, tenemos el caso de Singapur, que era uno de los países más violentos del mundo en la década de los 60. Pero luego de que el Estado tuviera mano dura contra la delincuencia, y vaya, se pasaran por los huevos los derechos humanos,
condenando a muerte a miles de políticos corruptos, miles de criminales y principalmente combatiendo el tráfico de drogas, prácticamente acabaron con la delincuencia y con la corrupción. Funcionó la mano dura. También otro ejemplo bastante famoso y que últimamente está muy de moda es el caso de El Salvador, que pasó de ser el país más inseguro del mundo a uno de los más seguros de América en tan solo unos meses. Sencillamente, régimen de excepción, o sea, se pasaron por los huevos los derechos humanos, y mano dura contra la delincuencia. Así de sencillo, la mano dura sí funciona. Y así podríamos continuar con algunos ejemplos más. Y respecto al tema de victimizar a los criminales y que son unas pobres víctimas de la sociedad que solo hacen lo que hacen por necesidad, lo siento mucho, me resulta muy victimista, muy caricaturesco. Para mí toda esta tontería de que no hay que ser tan duros con ellos porque solo lo hacen por necesidad, es como si me dijeran alguna tontería como... Ay, qué pobre, pobrecito. Pobrecito. He dicho, ay, pobrecito. No pueda, mi niño. A Hugo le da mucha pena esta situación. Son unas víctimas de la desigualdad y el capitalismo, que a falta de recursos se ven obligados a delinquir por necesidad. El sistema judicial debe ser más cariñoso con los pobrecitos, los cuales no merecen castigos tan duros por hacer cosas chiquiticoticas como robar un celular, una bicicleta o asaltar una tiendita de chuches. Pobres delincuentes solo lo hacen por necesidad. A la izquierda le encanta dejar a esos delincuentes libres en la calle o ponerles condenas chiquitiquiticas con la justificación idiota de que supuestamente son unas pobres víctimas de la sociedad que solo hacen lo que hacen por necesidad. En mi país hay criminales que han sido capturados más de 40 veces y siempre se les termina dejando libres, porque se considera que solo han cometido delitos menores por necesidad. Solo les dejo ese ejemplo para que vean lo ridículo que es ese argumento y el problema que genera. Esa excusa lo único que consigue es dejar a los delincuentes libres en la calle como si nada hubiera pasado, incluso más de 40 veces seguidas. Definitivamente, protegemos excesivamente a los delincuentes por razones estúpidas. Pero muy bien, el segundo argumento que les quiero comentar tiene que ver con la reinserción de los delincuentes a la sociedad. Este argumento se basa en la idea de que una persona después de pagar su condena en la cárcel va a tener muchos problemas para conseguir trabajo, ya que tiene un historial penal, posiblemente no tenga educación, esté mal mentalmente, etc. Y como no son capaces de conseguir trabajo, supuestamente estos delincuentes se verán forzados por la situación a volver a cometer crímenes. Este argumento en papel suena muy bonito y hasta cierto punto no está tan mal. Me parece que tiene sentido darle un trabajo al delincuente cuando salga de la cárcel para que no se ponga a delinquir otra vez. Hasta ahí me parece razonable. Incluso que trabaje estando en la cárcel. Espectacular que pongan al delincuente a trabajar. El problema de este argumento está en que los progresistas utilizan esto de la reinserción para gastar una cantidad absurda de dinero del Estado, o sea de todos nosotros, dinero de los impuestos, para llenar de un montón de lujos extravagantes a los criminales. Seguramente recordarán que al comienzo del video mencioné que había cárceles tan descaradas que le ponían a los delincuentes un televisor, una piscina, los dejaban jugar al golf, montar a caballo, comer manjares exquisitos y demás lujos. Pues todos estos lujos, todas estas extravagancias, todos estos gastos innecesarios y estúpidos, las suelen sustentar los progresistas con el argumento de la reinserción, con que supuestamente hay que cuidarlos con mucho cariñito para reintegrarlos, lo cual es una completa tontería y va en contra del sentido común. Me parece que tiene muchísimo más sentido que el delincuente pague por sus crímenes trabajando en la cárcel y no que la población tenga que pagar con sus impuestos un montón de lujos innecesarios y que no vienen al caso. Definitivamente protegemos excesivamente a los delincuentes por razones estúpidas.